Hoy les quiero compartir mi experiencia con la máquina de tatuar con la que estoy trabajando actualmente. Para darles un poco de contexto con las máquinas que yo he utilizado, la primera máquina que yo utilicé fue una máquina de bobina súper económica. Esta máquina la compré por aproximadamente 10 euros y venía en un combo de 2 máquinas más todas las herramientas y los equipos necesarios para hacer un tatuaje. Sin embargo, funciona perfectamente. Yo la verdad, después de 3 años, yo no sabría decir cuál es la diferencia entre una máquina súper costosa y una máquina súper económica de bobina, porque es tan básica que su funcionamiento es prácticamente el mismo. O sea, la velocidad con la que sube y baja es la misma, la fuerza con la que sube y baja es la misma, la precisión lo da la aguja, entonces no tiene nada que ver con la máquina desde mi punto de vista. A lo mejor alguien que sepa más de tatuaje me dirá, no, eso no tiene nada que ver, claro que sí. Pero en mi experiencia con esta máquina, yo podría hacer cualquiera de los tatuajes que estoy haciendo hoy en día con una máquina mucho más cara. Una de las desventajas, sin duda alguna, de esta máquina es que el ruido es atormentador. Al tener ya bastante rato tatuando, cansa muchísimo. La segunda máquina que yo compré es esta máquina, que también es súper económica, me costó como 60 euros en Amazon. Ya es una máquina rotativa, no es de bobina. Rotativa quiere decir que es un motor interno que ya hace mucho menos ruido, es mucho más preciso y funciona con cartuchos, no funciona con las agujas que van por dentro de un contenedor plástico, sino que estas ya utilizan cartuchos, que es como un poco más avanzado en la tecnología. Para mostrarles exactamente lo que estoy diciendo, esta máquina utiliza este tipo de aguja, que es una aguja larga. Entonces, bueno, esto logra una precisión bastante buena. Sin embargo, hay que saber la técnica para poder sacar el máximo de provecho de este tipo de máquinas junto con este tipo de agujas. La segunda máquina que yo tuve, un poquito más cara, esta me costó 60 euros. Esta fue la primera máquina con la que tuve la experiencia de probar agujas de cartucho. Estas agujas son diferentes en cuanto al funcionamiento. Si bien la punta y la forma como entra a la piel es la misma, por ser de cartucho, la parte de la aguja metálica está incrustada en un plástico. Luego ese plástico es el que tiene contacto con la bobina de la máquina para entonces hacer que suba y baje. Como es un sistema mucho más cerrado, mucho más tecnológico, es mucho más preciso, no hay que calibrarlo tanto, es simplemente montar la aguja y prender la máquina. Una vez pruebas una máquina rotativa, desde mi punto de vista, nunca regresas a una máquina de bobina. La experiencia con estas dos máquinas trajo como principal dificultad, aparte de todo lo que ya les comenté, inclusive esta, que es la más tecnológica, que funciona con cable. Entonces necesitas un cable para conectarlo al transformador de corriente. El transformador de corriente a su vez va conectado a la corriente, y como tercero hay un cable que va desde el transformador hasta el pedal, es decir, con el que prende y apagas la máquina. Y en realidad, cuando terminas de ver todo lo que necesitas, ya tienes una maleta llena de cosas, de cables, que además no se te puede olvidar nada porque sería imposible de tatuar. En la otra mano tenemos esta opción, que es una máquina rotativa con batería interna. En esta máquina ya está todo interno. ¿Qué quiere decir? No tienes que conectarla por cable a nada, no tienes que graduarla de manera manual, porque simplemente con rotar este eje aquí ya está subiendo o bajando la aguja. Utiliza aguja de cartucho, entonces es muy fácil colocar simplemente la aguja y ya. La tecnología que ha permitido que funcione con batería ayuda muchísimo, porque aquí en cuanto a autonomía de batería tienes 8 horas de tatuaje al máxima potencia. Entonces, estar 8 horas de manera continua tatuando es prácticamente imposible. Por ende, mucho antes de que se acabe la batería, se va a acabar las horas de sesiones de tatuaje. Y al contrario, si en tal caso se te olvidó cargarla, tienes nada más media batería y te vas a enfrentar a una sesión larga,
con solamente media hora de carga ya la puedes utilizar 4 horas más. Entonces, de verdad es una maravilla. En cuanto a higiene, por el hecho de no tener todos los cables que salen de la máquina por todos lados, es mucho más simple, porque por lo general el cable siempre lo cubrimos con un filamento plástico para botarlo, pero ese filamento siempre está por encima del brazo de uno, muchas veces está incomodando porque se queda trabado, siempre pasa que toca el tatuaje en la parte pues que está la piel abierta. Es muy fácil que el cable contamine un poco el área en la que se está trabajando, hay que tener muchísimo cuidado, pero con esto te olvidas de todos esos problemas. Entonces, recapitulando, con esta máquina no tienes cable, es más higiénica, la durabilidad de la batería es inmensa, la portabilidad que tiene esta máquina es genial, cabe absolutamente en cualquier bolsillo de cualquier morral o de cualquier bolso. Nada más simple que tener solamente esto y olvidarte de una caja llena de cables, de herramientas en caso de que se te desajuste la máquina, de bobina, etcétera. O sea, de verdad la recomiendo al 100%. Esta como tal se llama Travel Pen. Si bien la batería es interna, tengo entendido que la batería en caso de que se dañe se puede cambiar. Yo he trabajado con esta máquina aproximadamente un año ya y no he tenido ningún problema. La manera como se cambian los voltajes en la máquina para subir o bajar la intensidad es súper fácil. Una vez que está prendida la máquina, simplemente con darle con la flechita hacia arriba o la flechita hacia abajo, controlas la velocidad. Entonces, de verdad es lo máximo. No sé si logran escuchar, ese es el ruido que hace todo el tiempo. Es un ruido muy moderado en comparación con las otras máquinas y te permite trabajar por muchas horas sin cansarte o sin cansarte gracias al ruido. Vamos a hacer una prueba rápidamente con esta maquinita. Vamos a tatuar esta naranja. Saben que una de las mejores formas para practicar cuando estás iniciando el mundo del tatuaje es utilizar frutas. Aquí les quiero mostrar la diferencia. Todos estos equipos es lo que se necesita para tatuar con esta máquina o con esta máquina. En comparación de solo se necesita la máquina para tatuar. Esa es la comparación entre esto y esto. Entonces fíjense, aquí se puede ver, ese es el voltaje que tiene la máquina, la cantidad de batería que tiene la máquina y las horas que tengo tatuando. Esas son las 3 informaciones que te van saliendo constantemente en la pantalla. Cargamos de tinta y vamos a hacer este diseño. A medida que vamos tatuando, vamos limpiando. Y fíjense que una de las cosas interesantes de practicar en frutas es que la fruta se puede limpiar y queda perfectamente la línea que se hizo, que se buscó hacer. Entonces no duden en practicar en frutas, que es una manera muy buena de comenzar a sentir cómo es la sensación de tatuar y probar diferentes máquinas. Es una forma muy buena de probar las máquinas también. Acabo de revisar y esta máquina como tal en Amazon no está a la venta. Esta marca, este mismo modelo. Hay muchas otras que no veo por qué no probarlas. Esta la acabo de ver en la tienda donde compro los suplementos para tatuar aquí en París y está en 259 euros. Y la verdad, de nuevo, recomendada al 100%. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya sido útil toda la información. Si tienen en mente comprar en un equipo de muy buena calidad, sin duda alguna este es un gran producto. Por el contrario, si no tienen el presupuesto para hacer esta inversión y quieren empezar en el mundo del tatuaje, no duden en comprarse cualquier máquina que consigan en internet, porque para iniciar pueden lograr cosas geniales sin necesidad de invertir una fortuna en tu primera máquina. Lo que sí te aconsejo es que todo lo que son consumibles y lo que son tintas, hagas una inversión buena, porque ahí está en riesgo la salud y la buena cicatrización del tatuaje. Entonces te recomiendo que inviertas en una buena tinta, en una tinta de marca, y disfrutes de esa experiencia de probar tu primer tatuaje, bien sea en frutas o un amigo que te permita probar en su piel. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que vamos a cerrar el día de hoy con unas buenas burgers.